Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos que nos visitan, hermanos que ya tienen tiempo aquí con nosotros, pero sobre todo los hermanos que apenas se bautizaron, que tienen poco tiempo en el Señor, porque muchas de las veces hasta yo mismo me siento un poco como incómodo, porque a veces se nos traen, como se dice, estudios que ya los hemos oído como 10, 15 o 20 veces en lo que va de 20 o 30 años aquí en la iglesia. Y a veces decimos otra vez, pero es necesario porque hay hermanos nuevos y no conocen la Escritura. Y también porque la mente de nosotros como seres humanos se nos olvidan las cosas. Este estudio va a ser para poder reforzar lo que hemos creído, lo que hemos sabido, para que nuestra fe continúe y sabiendo que vamos por el buen camino y que nadie ni nada nos estorbe y nos haga ir hacia otro lado. Es cierto que hay otras iglesias, es cierto que hay otras denominaciones, pero el problema es ¿por qué? Porque hay falta de conocimiento, falta de estudio, de buscar y escudriñar las Escrituras. El predicador o el que enseña y instruye, el maestro, el ministro, no es nada más alguien que les va a enseñar todo. Siempre, como está escrito, hay que orar. Si alguno tiene falta de sabiduría, ore a Dios y le va a dar mucha sabiduría. Pero esta sabiduría no viene milagrosamente. Cuando se le dijo a Josué, cuando iba a introducir la tierra a Canaán, se le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, esforzarnos y ser valientes, porque ahora estamos ¿qué? En la Santa Jerusalén, en la que desciende del cielo. Por ese motivo vamos a mirar este estudio, hermanos, y siempre ha habido un problema, hermanos, sobre todo hasta en los mismos hermanos, cuando opinamos y buscamos preguntas de las cuales nosotros queremos saber. Y a veces cuando dice la Escritura que no nos hagamos maestros, porque cuando ya nos creemos maestros de nuestras propias ideas, de nuestras propias formas de pensar y de creer, y brincamos las leyes de Dios, y queremos a veces decir lo que nosotros a través del tiempo creemos que está bien, pero no es así. Ha habido controversia, hermanos, con una pregunta. Y la pregunta es: ¿dónde comenzó la iglesia? Pregunta: ¿dónde comenzó la iglesia? Yo he escuchado, hermanos, he oído, hermanos, desde que me bauticé también escuché este tipo de polémica. ¿Dónde comenzó la iglesia? La iglesia no comienza en una forma rápida, en una forma que simplemente se estableció en un año, 2 años. Tomaron muchos años para que la iglesia comenzara. Ahora, no nada más es una pregunta o sencillamente decir una respuesta. La iglesia comenzó en tal día, en tal fecha y en tales acontecimientos. No, porque tuvo que ver muchas cosas.
para que la iglesia funcionara. Primeramente, nosotros conocemos a la iglesia y la Escritura nos lo dice de diferentes nombres. La iglesia se le conoce como reino de Dios, la Santa Jerusalén que desciende del cielo, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, espiritualmente. Son los nombres o sobrenombres que se le conocen a la iglesia. Y así están establecidos en la Escritura. Ahora, yo quiero escuchar de cada uno de ustedes, los que quieran levantar la mano y decirme de lo que conocen, cuándo comenzó la iglesia. Porque siempre va a haber varias respuestas, y estas respuestas estas preguntas se las van a hacer afuera, y hermanos que ya conocen también. Sí, hermano. Sí, hermano, pues es que la palabra iglesia, ¿verdad? No es como muchos piensan, sí, es un edificio. Ajá. La iglesia son los miembros. Y en el libro de Efesios habla que dice que Dios desde antemano ya tenía en mente la iglesia. Entonces desde allá es que empieza, pero como no se formaba como se hizo en el libro de Hechos. Ok, perfecto. Allá empezó la fundación o las bases, porque Dios usó todo el Antiguo Testamento, eran las bases que se venían colocando para cuando viniera directamente el verdadero fundador, que era Cristo. Pero así entiendo lo que la Biblia enseña. Perfectamente. Pero hay muchos argumentos, como usted dice, sí, hermano, porque como le digo, a veces confunden a la gente diciéndole voy a mi iglesia, voy a la iglesia, y vienen al edificio. Y a veces ni entienden que sus propios cuerpos de ellos son las iglesias o son los edificios donde iba a morar el Espíritu Santo. Así es, así está establecido. ¿Alguien quiere opinar o tiene un conocimiento dónde empezó la iglesia? ¿Más? Yo sé que ustedes lo conocen o no se acuerdan muy bien. Ese es el escalón que cada uno, o la línea que tenemos que cruzar. La línea del miedo. La línea que si digo algo me voy a equivocar y qué van a decir de mí. Todos comenzamos como niños en Cristo y tenemos que llegar a la madurez, al crecimiento, al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él sabe y conoce en su mente. Somos como niños chicos aprendiendo, pero díganlo sin temor, porque ese temor es el que no nos deja opinar y no nos deja hacer la obra a veces afuera, porque tenemos miedo a decir algo, pero para eso estamos aquí, para aprender. En realidad el hermano acaba de dar un punto muy importante. ¿Dónde comenzó la iglesia? La iglesia, sí, dígame, hermano. A lo mejor me equivoco, hermano, pero no sé, empezó en el día de Pentecostés. También tiene razón, hermana. También tiene razón. ¿Dónde empezó? Y también otros dicen que empezó en la muerte de Cristo. También tienen razón. Y como dice el hermano, fíjense la pregunta, ¿dónde comenzó la iglesia? El hermano nos dijo lo que es realmente. Empezó en la mente de Dios. Las cosas que están hechas fueron hechas de las que no se ve. Es un plan antes de la fundación del mundo. Sí. Aquí en Efesios 1:4 nos dice exactamente, porque dice que, le quiero leerlo para que lo... A ver, léalo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, desde allá, Dios empezó a fundar, o como les digo, a poner las bases para que viniera a establecerse directamente cuando Cristo muere y después los apóstoles. Esa es, la forman directa. Esa es en la mente de Dios, ese es el plan celestial, y después vino
y lo materializó y lo hizo físicamente. Amén. Cuando hizo la tierra y cuando escogió a su pueblo. Y todo eso fue cuando sacó el pueblo de Egipto, y allí empezó a poner lo que fue el tabernáculo, el templo, lo que ellos venían haciendo, donde bajaba Dios, ¿verdad? Pero todo eso era ¿por qué? Porque esa era la figura, la sombra de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Eso es lo que iba a suceder. Pero lo que yo les digo, hermanos, porque a veces caen ya hermanos y quizá a veces hasta predicadores en la misma manera de que no concuerdan. No es de que no concuerden. Acuérdense que Dios es un Dios de orden, y que Dios tiene todas las cosas ordenadas. Simplemente tenemos que seguir ¿qué? Seguir el orden que Dios ha establecido en las Escrituras. Hechos capítulo 1 versículo 6. Mire, no crea que usted y yo somos los únicos que no conocíamos este plan de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 6. Fíjese lo que eran los discípulos. Los discípulos también se encontraban de esa misma manera. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos y las sazones. Si nosotros enfocamos nuestra mente y tratamos y buscamos qué es lo que nos quiere decir la Escritura con los tiempos y los sazones, que el reino no iba a ser establecido en una manera la cual ellos lo estaban conociendo. Ellos habían conocido el reino de los reyes, el reino de David, y que tenía que haber un rey terrenal para que lo siguiera gobernando. El reino que se iba a establecer iba a ser ¿qué? En su tiempo, como Dios quería, y las cosas que faltaban para que este reino trabajara y entrara en vigor tal y como lo había trazado Dios en su mente. Los sazones eran las cosas que faltaban aún todavía, porque aquí ya estamos en el libro de Hechos. Aquí el Señor Jesucristo ya había resucitado, pero había ciertas cosas que tenían que pasar para que el reino o la iglesia entrara en vigor. Allá vemos que la iglesia comenzó en la mente de Dios, vino y la materializó con su pueblo en el desierto. Eso era sombra de lo que iba a venir la realidad espiritualmente hablando del Señor Jesucristo. Y ahora tiene que haber ciertas cosas que tienen que haber pasado para que funcionara. Una cosa es dónde empezó el reino, otra cosa es cómo lo estableció en este mundo y cómo comenzó a trabajar en vigor. En vigor quiero decir con toda su fuerza, con todo su poder, hablando del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero. Tenían que pasar esos pasos y otros más que están puestos aquí en la Escritura, ¿verdad? Ahí vemos otro tipo de pasos también, de los cuales nos está hablando la Escritura. Por eso les dice, muchos dicen que fue en la muerte de Jesús. Otros dicen que fue en Hechos capítulo 2 versículo 14, cuando Pablo
cuando Pedro, empezó a predicarles el gran sermón de los que se convirtieron 3,000. Otros dicen que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque la escritura, la Biblia que usted tiene ahí, dice Nuevo Testamento. El último libro, que fue Malaquías, y después viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y está escrito, cuando comienza Mateo, dice Nuevo Testamento. Muchos dicen eso, pero tenemos que escudriñar la escritura para ver si es cierto. Lo que fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted mira el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él vino a cumplir toda la ley. ¿Qué nos dice Lucas, capítulo 1, versículo 1? ¿Qué nos dice Lucas, capítulo 1, versículo 1? Lucas es el médico. Lucas no era uno de los discípulos que andaba con el Señor Jesucristo. No era. Pero si usted mira estos acontecimientos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y parte de Hechos hasta el capítulo 15, él tuvo que investigar, indagar, porque estas cosas ya habían pasado. Pero él se dio a la tarea de buscar, indagar de lo que se estaba hablando y de lo que se decía en ese tiempo. Miren, Lucas, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Si hay alguien que quiere leerlo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido ciertísima. Hasta ahí, hermano. En las cuales ha sido instruido. Este era un hombre, Teófilo, que a Lucas le interesaba que él supiera y que afirmara su fe de lo que ya se le había enseñado y que se le había instruido. Pero usted mira aquí que Lucas tuvo que investigar, indagar, y en esta investigación y en esta indagación de lo que había sucedido de la vida del Señor Jesucristo, como dice en los demás capítulos abajo, desde el nacimiento de Juan y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que había acontecido con el Señor Jesucristo. Después de haber indagado, ahí mismo la escritura le dice, me ha parecido también a mí. Y él fue uno de los que escribió el libro y después el libro de Hechos. Pero, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se le apareció y le dio a Lucas ese ministerio de escribir. Por eso tenemos esas escrituras, porque él también me ha aparecido también a mí, como se le apareció a quién, a Pablo, de la misma manera, pero no con los mismos acontecimientos, porque cada uno tenía su parte que hacer. Lucas tenía que escribir y Pablo tenía que llevar el evangelio a los gentiles, pero también lo llevaba a los judíos. No era la excepción de seguir dándole el evangelio a los judíos. Y usted mira que Lucas estuvo investigando, y ya en Hechos capítulo 16
en los últimos versículos, usted mira a Lucas integrándose en el segundo viaje misionero de Pablo, porque Lucas venía narrando lo que había escuchado y lo que había investigado. Pero cuando llegamos al capítulo 16, a los últimos versículos, dice Lucas: entonces fuimos y zarpamos, nos subimos al barco y nos fuimos a otra ciudad. Entonces él ya se está incluyendo con ellos, porque ya no lo investigó, ahora lo vivió con él. Es lo que nos está diciendo. Si usted mira la historia, así va a ser. Bueno, ya llegamos a Hechos otra vez. Hechos capítulo 1, versículo 1. El primer tratado que empezó a escribir Lucas fue en el libro de Lucas. El complemento del segundo tratado del libro completo es Hechos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haberle aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, ahí es donde el pacto de Dios, el primer pacto, se elimina y viene un pacto nuevo. Cuando el Señor Jesucristo derrama la sangre en la cruz. Y ahora, aquí vemos que el Señor Jesucristo no podía hablarles del reino de Dios y de la iglesia cuando iba a ser establecida. Él la estableció ya, pero faltaban otras cosas para que ésta funcionara y entrara en vigor. Faltaban los tiempos y los sazones para que la iglesia funcionara totalmente conforme Dios quería. Dice la Escritura: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ellos tenían que esperar ¿a quién? A la promesa del Padre, al Espíritu Santo. Por eso la iglesia no podía empezar a trabajar con vigor, porque se necesitaba ¿qué? El Espíritu Santo, para que los hombres que se les predicara el Evangelio y se les hablaba del Señor Jesucristo, ellos pudieran ver ¿qué? Maravillas y prodigios y milagros. Lo cual quiere decir que estas maravillas, prodigios y milagros es algo sobrenatural, algo que no es natural que usted mire, algo que no pasa en la vida común de nosotros. Eran milagros. Y la iglesia tenía que comenzar y esperar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudiera la gente creer que verdaderamente ellos eran enviados por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo vio también de esa misma manera. Había otra cosa que también tenían que hacer ellos. Había otra cosa. Acuérdese que eran 12 discípulos y uno había muerto. Aquí mismo nos lo dice en el capítulo 1, versículo 12. Alguien que tenía que ponerse en el lugar de Judas, porque tenían que ser 12. Antes de que viniera el Espíritu Santo, tenían que estar ya los 12 listos. Entonces mira ahí la Escritura y dice que echaron suertes. Dice que el 13 dice: y entrando subieron al aposento donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo,
Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Este era otro Judas. Todos estos esperaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y se empezó a hablar acerca de que había muerto Judas por lo que había hecho, ¿verdad? Entonces el 18 dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more allá. Tome otros oficios. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jerusalén entraba y Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fue un testigo, no fue cualquier otro que tenía que haber andado y estando con ellos. Lo que viene siendo, usted mira que también fue un discípulo. Vemos a Pablo, pero a Pablo sí se le apareció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la escritura, el 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, y tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones todos, muestra cuáles de estos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y postulado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fueron contados con los 11 apóstoles. Ese era otro paso. La palabra suertes no es lo mismo que nosotros conocemos, de echar un volado, hacer una adivinanza, o pues algo que hay que poner al azar. No, a veces la escritura tenemos que buscar, indagar, ¿qué quería decir esto de suertes? La misma escritura te lo dijo. La misma escritura dice que orando, pidieron una respuesta. ¿Quién de estos va a tomar su lugar? O sea, los escogieron y pidieron a Dios, orando, ¿quién de estos iba a ser el que iba a tomar el lugar de Judas? O sea, tiene que ser una oración, no tiene que ser como nosotros lo conocemos. Ahora, en el capítulo 2, ahora sí viene ¿qué? Dice la venida del Espíritu Santo, de la promesa. Y todos tenían que estar unánimes y juntos en el día de Pentecostés, en el día más grande donde se reunían todos los judíos. Usted mira la escritura en Hechos 2, lo que nos viene diciendo: que cayó, que vino como un viento recio, y vinieron como lenguas de fuego, asentándose en las cabezas de cada uno. Ese era el poder del Espíritu Santo. Era como, no era realmente fuego, sino semejante para que vieran ellos. Y esto no fue a todos los que estaban unánimes, a las mujeres, a los niños, porque también había familia con ellos. Esto fue a los apóstoles. Ya no eran discípulos, porque antes eran discípulos porque se les estaba enseñando. Ahora vienen a ser apóstoles, y viene y se les da el poder del Espíritu Santo, y ellos empiezan a hablar ¿en qué? En lenguas. ¿Por qué? Porque había varones judíos de todas las naciones, medos, persias, romanos. Era distinto lenguaje.
y a todos tenían que darles el evangelio en su propio idioma. Sí, dígame. Sí, hermano, a veces cuando hablamos de apóstoles y no nos explican qué es un apóstol. Pero ahí la palabra apóstol es un aportador, porque ellos iban a empezar a aportar la palabra de Dios. Ya estaban completos. Ya estaban completos en ese tiempo. Ya. Y eso es lo que buscamos nosotros, también estar completos en esa situación, para poder predicar el evangelio y traerle las buenas nuevas a la gente, pero conforme Dios lo requiere. Entonces, usted ya mira ahí, establecido, lo que faltaba, otro sazón. Entonces usted ya mira el gran sermón de Pedro, levantándose Pedro en pie, les empieza a predicar en el primer discurso del capítulo 14 en adelante. Ya estaba establecida la iglesia, y eso tiene razón, ya estaba establecida. Ahora iba a entrar ¿con qué? Con poder y con vigor, con el Espíritu Santo, haciendo maravillas y prodigios. Y cuando se abrió y comenzó a trabajar con poder, entonces ya miramos ahí todo lo que sucedió. El gran poder del Espíritu Santo abrieron las puertas a los primeros ¿qué? Cristianos. A los primeros cristianos. Ahora sí, a los nuevos discípulos, ¿verdad? Ya lo mira de esa manera, y así fue establecido. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 9 acerca de estas cosas. Hebreos, ahí vemos la explicación. Hebreos capítulo 9, ya aquí hablando Pablo en su tercer viaje misionero a los hebreos, porque ya era el tercer viaje misionero, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando de la sombra de lo que iba a venir a ser lo verdadero, lo que iba a ser Cristo. Aquel santuario y aquellos cultos que se hacían cuando el pueblo venía en el desierto, lo que les había establecido Dios. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, estaba el candelario, la mesa, los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Ese velo que usted mira ahí, esa es la carne, ese es el cuerpo, la carne de Cristo, el velo ese. Porque estaba tapando del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo era donde bajaba Dios con ellos, en una nube. Y ahí mismo te lo sigue diciendo, que el único que podía entrar ahí era una vez al año el sumo sacerdote. Y el que entraba ahí era Moisés, porque veía cara a cara a Dios, y es el único que podía entrar. Nadie podía entrar, ¿verdad? Y ahora, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando dice consumado es, hecho está, y entregó el Espíritu, el velo se rasgó en dos, y a través de la carne de Cristo podemos entrar ¿a dónde? Al mismísimo cielo, por nuestro Señor Jesucristo, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, hablándole al Padre. Eso es lo que venía haciendo, ¿verdad? Fíjese, el cual tenía un incensario de oro y la arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto. O sea, era un pacto el cual Dios había hecho. El maná, ese no era el verdadero alimento del cielo,
para nosotros. Es la palabra de Dios. El maná significa la palabra de Dios ahora nosotros. Porque cuando terminó de caer el maná del cielo, que ya no los alimentaba, fue cuando entraron a la tierra prometida. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, ya no hubo maná. Se acabó. ¿Cuándo? Aquí es donde quiero que ponga usted atención. ¿Cuándo vamos a dejarnos de reunir así? ¿Cuándo vamos a dejar de leer la palabra? ¿Cuándo vamos a dejar de venir el domingo a tomar la cena del Señor? ¿Cuándo? La venida del Señor. Cuando venga el Señor Jesucristo y nos lleve al cielo. Ahí se acabó todo. Ya no va a haber nada. Así está especificado. De la manera terrenal a la manera espiritual. Por eso tenía que haber ciertas cosas que tenían que haber sucedido para que comenzara en vigor la iglesia. No nada más decir, ya pues, comenzó en el día de Pentecostés, en Hechos 2:14, o comenzó en la muerte de Cristo. También es así. Es así como, así nos lo está diciendo. Fíjese, Hechos capítulo 9, versículo 17, que diga, Hebreos 9:17. Porque el testamento con la sangre se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El Nuevo Testamento tuvo que haber sangre. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que haber sangre? Aquí la misma escritura nos dice, porque las leyes que dio Dios en el Antiguo Testamento, el arca, el maná, la vara de Aarón, los 10 mandamientos escritos en piedra y todo el pueblo fueron rociados con sangre de animal. Y ahora también aquí se necesita la sangre de Cristo para que todos nosotros, cuando venimos al bautismo, también seamos ¿qué? Lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera tenía que ser así. O sea, todo lo que venía haciendo materialmente en el desierto, que era sombra de lo que ahora nosotros estamos pasando. Es así. Así tenía que ser. Ahora, aquí es muy importante, hermanos. Capítulo 9, versículo 23. Y aquí es donde usted tiene que poner atención, porque esto es importante para usted. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejor sacrificio que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como en otras, el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote, para poder entrar a la presencia de Dios cada año, tenía que sacrificar animales, sangre ajena, sangre que no conocía, pero toleraba a Dios. Cada año se tenía que hacer esto, pero el Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Por qué lo hizo una sola vez y Dios lo aceptó para siempre? Porque tenía que venir alguien espiritual, alguien que había vivido antes de los siglos, el mismo Dios en carne, el Señor Jesucristo, presentándose, dejando todas las riquezas, dejando todo en el cielo para venir a humillarse y estar en este cuerpo y presentarse en sacrificio. El Señor Jesucristo tenía vida espiritual y vida eterna. El sacrificio que fue hecho fue eterno porque Él vino del cielo. Por voluntad de Dios, Él vino del cielo. No era un hombre como usted y como yo. No éramos... El Señor Jesucristo no era un hombre que había sido concebido por otro hombre, sino por el mismo
Dios, por el mismo Espíritu Santo. Es eterno. Y este sacrificio fue eterno. Dice la Escritura, fíjese, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si así hubiera hecho, entonces el Señor Jesucristo tenía que haber padecido cada año morir. Muere, lo crucifican, lo entierran, revive y al otro año lo vuelven a crucificar. O sea, no es así. Una vez solamente, y eso cuenta para todo el tiempo que el ser humano viva en esta tierra. Mientras haya un ser humano en este mundo, va a estar la sangre de Jesucristo limpiándolo, porque la sangre es eterna. Ya cuando no haya, vámonos, dice el Señor Jesucristo, ya no más, Él viene y se acaba todo lo que está diciendo, ¿verdad? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está escrito, fíjese, y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. De esta misma manera, el Señor Jesucristo, un solo sacrificio, y se acabó. Ya no voy a hacer más. Ya están limpiados, ya están justificados. Esto se ha terminado en esta manera. Entonces, la conclusión de todo esto, hermanos, es que ¿dónde comenzó la iglesia? En la mente de nuestro Dios. Se estableció y se materializó. Se materializó en los judíos cuando salieron de Egipto, en el antiguo pacto. Y cuando ya se hizo real de lo que era la realidad, de lo que venía siendo sombra, el Antiguo Testamento, fue en la muerte de Cristo. Y de ahí faltaban muchas cosas, sazones y tiempo que estaba establecido para que ella trabajaba perfectamente. Cuando usted le pregunten esto y que alguien le quiera, no, fue aquí, no, fue allá, fue de este lado, no, mira, así se estableció de esta manera y entró en vigor de esta manera y de esta forma. No fue solamente, ya está aquí, fue una sola palabra, ya está establecido. También, porque también Apocalipsis capítulo 1 también nos lo dice, que el Señor Jesucristo, después de que tomó, también Lucas, Mateo te lo dicen, tomó el vinagre, dijo, consumado es, hecho está, expiró. Lo que les quiero decir, hermanos, que todos tienen la razón. Sí, tienen razón, pero hay que ponerlo ¿qué? En orden, como Dios dice, en orden hay que establecer, porque Dios es un Dios de orden. Si seguimos esta línea, usted lo va a memorizar y lo va a poder predicar y enseñar a todos más. Bueno, hasta aquí lo dejamos, esperemos que se haya entendido un poco más. Sí, dígame. Tengo un comentario, hermano. Sí, dígame. Como les digo, desde la mente de Dios venía a establecer al cuerpo de Cristo, mejor dicho. Pero siempre se pregunta mucha gente de dónde sacó la idea a Abel y Caín de la ofrenda, y por qué Dios escogió la ofrenda de Abel. Se puede ver el orden que él tuvo, que dice que él escogió lo mejor y no escogió otra cosa más que un cordero. Y ese cordero es el que venía representando lo que iba a ser cuando Cristo viniera. Por eso a Cristo le decían el cordero sin mancha, el cordero manso, en fin, le dieron varios nombres, pero es que desde allá lo venía representando Dios a toda la humanidad para que
vieran cómo Él venía trabajando para la salvación del mundo. De hecho tiene razón, porque fue el mandamiento de Dios, la mente de Dios. La otra vez escuché un hermano, ya lo había escuchado mucho antes, yo, allá en el paraíso. ¿Cuál fue el primer sacrificio que se hizo? Dios tuvo que matar un animalito para poder cubrir a Adán y Eva. O sea, ya venía la línea de allá del sacrificio que quería Dios. Y ahora, esa parte ahí se puede ver la debilidad del hombre y la facilidad del hombre para pecar, pero no poder resolver el problema, que es la hoja de higuera. Después Dios tuvo que sacrificar el animal para cubrirle el pecado. O sea, Dios siempre a la defensa, cuidando al hombre. Eso de la hoja de higuera, bro, se me hace cuando uno está descuidado. Híjole, fue algo rápido. La verdad, o sea, que se le cae o se queda uno, oye, ¿dónde está un trapo? Trae un trapo, lo que sea. Entonces, se me hace así también. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a tomar un tiempo de descanso, saludarnos y vamos a seguir con el siguiente acto que tenemos que realizar hoy en el primer día de la semana. Dios les bendiga.